Mañana, las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es miércoles, día 9 de julio y el día viene muy cargadito aquí en España. Sí, en España con esa comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hablar de corrupción en el Congreso. Será preguntado y mientras los mercados aquí en España no tiemblan y la prima de riesgo pues desoye ese ruido político, se mantiene en el entorno de los 60 puntos básicos. La bolsa tampoco, sigue en zona de máximos con una subida anual superior al 20%. Aquí en casa, esa comparecencia del presidente del Gobierno va a estar en el punto de mira, pero en clave internacional, los mercados de todo el mundo están pendientes de Donald Trump. Hoy es miércoles, día 9 de julio, el día del ultimátum de Trump a más de 170 países para aplicar sus aranceles. Se mueve la fecha al 1 de agosto. Cuenta de Wall Street Journal que así se lo pidió el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, pero asegura Donald Trump que no habrá más prórrogas. Son muy duros, pero ahora están siendo muy amables con nosotros y veremos qué pasa. Probablemente estemos a 2 días de enviarles una carta. Estamos hablando con ellos. Yo solo quiero que sepan que una carta significa un trato. No habrá más prórrogas y seguirá enviando cartas y la próxima que la espera Bruselas. Sí, a pesar de la prórroga, Bruselas está buscando un acuerdo cuanto antes. El comisario de Comercio, Marco Sefcovic, insta a una rápida solución para rebajar ya la incertidumbre. Al mismo tiempo, seguimos colaborando estrechamente con nuestros homólogos estadounidenses en relación con los aranceles aplicados a los productos europeos. Quiero asegurarles que estamos trabajando a toda máquina para garantizar soluciones negociadas justas y mutuamente beneficiosas, pero tenemos que estar preparados para cualquier resultado y dispuestos a reequilibrar la balanza si es necesario. La Unión Europea estaría buscando un acuerdo que se parezca al que alcanzaron Reino Unido y Estados Unidos. Lo ideal para Bruselas sería un arancel del 10%, sí, un arancel del 10% a todas las importaciones y eliminar los diferentes gravámenes, 25% al sector autos y del 20% al resto de productos. De momento, Washington solo ha cerrado acuerdos con China, el Reino Unido y también Vietnam y ha aplazado, como decíamos, al 1 de agosto esa tregua de 90 días anunciada en abril y que expiraba justo hoy, 9 de julio. De momento, en Europa están temblando sectores concretos como la aeronáutica, como el sector farmacéutico, como todos los materiales relacionados con la medicina o también con el sector de la navegación. Y es que la dependencia europea de Estados Unidos alcanza el 65% de los productos estratégicos. Pero Trump va más allá, sí, va a por los países, pero también a por productos y a por sectores concretos. Ha habido un giro de 180 grados al anunciar que planea aplicar una tasa del 50% sobre el cobre y que esa tasa será inminente. Lo hicimos con el acero, como sabe, al 50%, con el aluminio al 50% y acabamos de empezar con la madera. Lo hicimos con coches y ahora lo haremos con el cobre. Creo que el arancel al cobre lo vamos a aumentar al 50%. Justo es Donald Trump insistiendo en que estos aranceles al cobre irían en línea con los ya aplicados al acero y al aluminio a principios justo de este año. La tasa afectará primero a aquellos países que más consumen cobre, como por ejemplo China, que se estaría preparando ya para acumular stock de este metal rojo. Afectaría también a Chile, que ostenta las mayores reservas a nivel global y es el tercero en nivel de fundición. Chile, ojo, es la principal fuente de cobre refinado para Estados Unidos, con un 41% de las importaciones el año pasado. Además del cobre, como decíamos, hay a sectores concretos y aquí en el punto de mira están los fabricantes farmacéuticos. Sí, Donald Trump ha señalado que podrían soportar un arancel del 200%
6% sobre los productos farmacéuticos fabricados en el extranjero. Esto, ¿cómo está afectando a los mercados? Enseguida eso lo contamos, pero hay otro frente abierto, que son las tierras raras. La batalla comercial se escribe en página de aranceles, pero también, está claro, en clave geopolítica. China está peleando por su posición hegemónica en tierras raras, motivo por el que sigue su enfrentamiento con Myanmar. Eva Villanueva. Pues sí, efectivamente, llevamos meses, Susana, atendiendo a esa batalla entre el ejército rebelde y la junta militar respaldada por China en las colinas del norte de Myanmar. Es una pelea que Pekín, que el gobierno de Xi Jinping vigila y muy de cerca, teniendo en cuenta que de ella depende el suministro mundial de tierras raras pesadas. Vamos a hablar de qué son estas tierras raras y desde cuándo estamos asistiendo a esa batalla. Y es que el Ejército de Independencia de Kachin, que ha estado luchando contra la Junta desde diciembre por la ciudad de Bamo, a menos de 100 kilómetros de la frontera con China, como parte de la guerra civil que estalló tras el golpe militar de 2021. Pues bien, en este escenario, ¿qué es lo que importa? Pues que casi la mitad del suministro mundial de tierras raras pesadas se extrae de minas en el estado de Kachin, incluidas las situadas en el norte de Bamo, que es una ciudad militar de vital importancia estratégica. Posteriormente, y desde allí se envían a China, donde lleva a cabo ese procesamiento en imanes, que son los que impulsan los vehículos eléctricos, las turbinas eólicas. Dos mercados donde China, teniendo esa primacía en esas tierras raras, está siendo líder. China, que tiene un cuasi monopolio sobre el procesamiento de tierras raras pesadas, ha amenazado con detener la compra de minerales extraídos en ese territorio controlado por Kiev, a menos que la milicia deje de intentar tomar el control total de Bamo. Son las declaraciones en el análisis que recoge Reuters y donde apuntan como el ultimátum que han dado los funcionarios chinos en una reunión a principios de año. Subraya cómo Pekín está utilizando su control de los minerales para promover sus objetivos geopolíticos. Recordemos que China ha llegado a poner en jaque a las cadenas de suministro globales esta primavera al restringir las exportaciones de minerales en represalia a los aranceles impuestos por el presidente Trump, y ahora utiliza su dominio para apoyar a la asediada Junta Militar de Myanmar, a la que China considera garante de sus intereses económicos. Y los mercados muy pendientes de todas las tensiones comerciales, y ojo en China, porque además tienen algo añadido: la preocupación por la deflación. Sí, esos datos macroeconómicos que siguen ilustrando lo que está sucediendo, y un escenario donde vemos cómo Asia avanza con signo mixto. Los operadores muy pendientes de cómo terminen por cerrarse los acuerdos comerciales con Japón, con Azakawa, señalando cómo va a defender el interés nacional el sector automovilístico, y cómo vemos que se están preparando los futuros europeos, los futuros del DAX, con avances del 0,19%, mientras que vemos bastante planos a los futuros de Wall Street, a los futuros del S&P 500, en medio además, como decías, de lo que es la preocupación en medio de las tensiones comerciales y de lo que puede ser la nueva amenaza. De hecho, si miramos al mercado de las commodities, siempre repasamos lo que pasa en el mercado del petróleo. El Brent retrocede hasta ahora un 0,31%, y vemos también cómo el West Texas, el de referencia en Estados Unidos, pierde a esta hora ese 0,35%, mientras, por supuesto, seguimos muy de cerca lo que ha pasado en el mercado del cobre después de esa amenaza de Trump de elevar hasta el 50% ese gravamen sobre ese metal decisivo en el metal para los vehículos eléctricos, por ejemplo, el armamento militar o la red eléctrica. Hemos visto cómo han subido los futuros un 10% hasta marcar máximos históricos. En el mercado arancelario, Nissan esta mañana cae un 3% tras suspender la producción de 3 modelos de vehículos destinados a Canadá en sus plantas estadounidenses de Tennessee y Mississippi, debido a la incertidumbre generada por las negociaciones arancelarias entre Washington y Ottawa. Y clave, como decías, lo que pasa en la macro. En China, los precios al productor profundizan en la deflación. 33 meses consecutivos con caídas, en junio del 3,6%, su mayor caída desde julio de 2023, y el alivio llega en el IPC, sube una décima frente a lo plano que se esperaba en la caída del 0,1% previo, pero en la subyacente el aumento también vemos del 0,7%. Importantes esos datos macroeconómicos en China, y muy importante hoy el rebote a máximos históricos
geopolíticos, del precio del cobre y el efecto que puede tener en determinados sectores. Importante dentro de la renta variable española, Cirsa se estrena hoy en el parqué. El operador de juego debuta a un precio de 15 euros por acción, lo que supone valorar la compañía en 2.520 millones de euros. El precio está algo por debajo de las estimaciones iniciales. Es, Ángeles Lozano, el segundo debut bursátil de este año en el mercado español tras la salida de Hotelbeds. Buenos días. Muy buenos días. La empresa controlada por el fondo estadounidense Blackstone ha conseguido una sobredemanda de 8 veces la oferta en su colocación en bolsa, una operación en la que han participado cerca de 200 inversores institucionales, nacionales e internacionales, y eso a pesar de que muchas gestoras tienen limitaciones a la hora de seleccionar compañías de sectores como el juego. Cirsa ha articulado la operación a través de una oferta de suscripción de 400 millones de euros y otra de venta de otros 53 millones vinculados a acciones que estaban en manos de directivos. BlackRock, Santander, Norges, Fidelity, UBS y Bankinter son algunos de los inversores institucionales que han entrado en el capital de Cirsa. Para quien no conozca esta empresa, debe saber que explota un total de 451 casinos y salas de juego en 11 países de Europa, Latinoamérica y el norte de África. Posee un parque de 32.000 máquinas recreativas y gestiona cerca de 2.500 puntos de apuestas deportivas. El año pasado facturó 2.150 millones de euros y obtuvo un EBITDA de casi 700 millones. Escuchamos la impresión de Manuel Pinto, analista de mercados, sobre esta operación. Para dar una mejor valoración creemos que hay que esperar a tener unos resultados de un año completo, ¿no? En los años del último trimestre pues hemos visto que ha incrementado el flujo de caja, lo cual es muy buena señal. La valoración es atractiva respecto a su EBITDA. Sin embargo, el beneficio neto no nos parece tan atractivo, ¿no? Y esto creemos que puede ser un poco por los intereses, ¿no? Los fuertes intereses, la deuda que tiene. Esa deuda se ha hecho unos tipos de interés demasiado altos o impacta demasiado. El sector en general, pues a pesar de lo que pudiésemos pensar, puede sobrellevar mejor en lo que es una situación de inestabilidad. La gente sigue gastando en el sector a pesar de situaciones de crisis. El toque de campana será a las 12 de la mañana en la Bolsa de Barcelona. Es miércoles 9 ya de julio y el día nos trae más noticias. Donald Trump se reúne por segunda vez con Benjamín Netanyahu para analizar la situación de Gaza. El presidente estadounidense y su homólogo israelí tienen una reunión de más de una hora en la que esta vez no tiene acceso a la prensa. Netanyahu irá este miércoles al Capitolio. El mandatario asegura que aún tienen que terminar el trabajo en Gaza. Todavía tenemos que terminar el trabajo en Gaza, liberar a todos nuestros rehenes, eliminar y destruir las capacidades militares y de gobierno de Hamás, porque Gaza debe tener un futuro diferente por nuestro bien, por el bien de todos, y ningún país se conformará con menos. Nosotros, desde luego, no lo haremos. Mientras los habitantes de la franja rechazan el plan de desplazamiento de Trump a pesar de los ataques. Emmanuel Macron asegura que tanto Francia como Reino Unido deben de reducir su dependencia de Estados Unidos y de China. En su visita a tierras británicas, el presidente francés afirma que ambas potencias deben luchar por contrarrestar las muchas amenazas desestabilizadoras del mundo y que los dos países deben unirse para fortalecer a Europa. También celebra la buena relación de ambos estados, ya que Macron se convierte en el primer líder europeo en visitar el Reino Unido después del Brexit. Pero también tendremos que reducir la excesiva dependencia de nuestros dos países, tanto de Estados Unidos como de China. Si el Reino Unido y Francia no trabajan juntos para construir una cadena de valor sólida con el fin de reducir nuestras dependencias en estas áreas críticas que he mencionado, si todavía dependemos tanto de China como de Estados Unidos, creo que tenemos una visión clara de nuestro futuro y del futuro de nuestros hijos. El FBI investiga en estos momentos a su exdirector y al exdirector de la CIA. Lo está contando Fox News. La agencia gubernamental sospecha que John Brennan y John han podido cometer irregularidades sobre denuncias de interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016. Condoleezza Levitt, portavoz de la Casa Blanca, asegura que se alegran de que el Departamento de Justicia inicie esta investigación. Ni la CIA ni el FBI han hecho comentarios al respecto.
Más asuntos. Aquí en casa, Pedro Sánchez comparece en el Congreso para anunciar un paquete de medidas anticorrupción. Un paquete que, según el portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López, convencerá a los socios de la coalición, ya que poseen muchas medidas que han pedido. Muchas de estas propuestas vienen de Sumar, que la semana pasada presentó un documento con más de una treintena de iniciativas. Gabriel Rufián, líder de Esquerra Republicana, espera que Pedro Sánchez no decepcione. Que no decepcione. Creo que sería bueno, por ejemplo, que anunciara medidas para luchar contra o perseguir a las corruptoras, es decir, a las constructoras. Los nombres de los políticos van variando, los últimos 46 años han ido variando, pero el nombre de las constructoras nunca. Alberto Núñez Feijóo pide a sus diputados una oposición contundente contra Pedro Sánchez. El líder de los populares asegura que hay que trabajar en una mayoría social en las próximas elecciones para que el PP vuelva a obtener 10 millones de votos. Además, vuelve a insistir en la idea de gobernar en solitario. El PP critica el informe del Estado de Derecho presentado el martes en el Congreso. Cuca Gamarra, diputada popular, denuncia la lentitud para luchar contra la corrupción. Es evidente que lo único que nos puede decir ese informe es la lentitud en aplicar las medidas en luchar contra la corrupción. Lógico, porque tenemos al lobo cuidando de las ovejas si nos referimos en términos de lucha contra la corrupción. Un gobierno corrupto, evidentemente, no puede tener un informe que diga que se lucha contra la corrupción en nuestro país. El AUCO encuentra pruebas del suministro de mascarillas de Adif en casa de su expresidenta Isabel Pardo de Vera. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil encuentra en su casa un documento que habla del suministro de 5 millones de mascarillas. Tras esto, la Audiencia Nacional amplía los delitos de cohecho, prevaricación y organización criminal a los ya investigados por malversación y tráfico de influencias. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se prevé un día estable en la península y Baleares por influencia de altas presiones. En el Mediterráneo, nubosidad bajas y chubasco más intenso y persistente en el sur de la Ibérica, norte de la Comunidad Valenciana y costas catalanas. En el interior, posibles chubascos débiles por la tarde en zonas montañosas, más probables y fuertes en el sistema central. En Canarias, intervalos nubosos, sobre todo en el norte de las islas montañosas. Las temperaturas máximas en aumento en el norte, este interior y Baleares. Bajan en el Bajo Ebro y Extremadura. Serán muy altas en la mitad sur, Galicia interior, Meseta Norte y Valle del Ebro. Las mínimas suben en el norte interior y centro y bajan ligeramente en Baleares, Alto Ebro y suroeste. No bajarán de los 20 grados en mitad sur y litoral mediterráneo. El viento será flojo en general, más intenso en litorales y Canarias. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Las noches de lunes a jueves, en Radio Intereconomía, te convocamos a Disidencia Deportiva. Un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva. De lunes a jueves, a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.
el primer análisis de la mañana. Hoy con Rafael Calduch, catedrático emérito de Relaciones Internacionales de la Universidad Camilo José Cela. Don Rafael, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Bueno, otra vez nos despertamos escuchando y leyendo los tuits de Donald Trump, del presidente de Estados Unidos. La verdad es que ha tenido una noche bastante frenética, entre lo mucho que ha dicho. Importante, última prórroga, 1 de agosto. Más allá no habrá ni más prórrogas ni más negociación. ¿Le creemos esta vez? Porque todo empezó, hay que recordarlo, el pasado 2 de abril, aquel día de la liberación, y desde entonces ha atacado a diestro y siniestro y ha cambiado varias fechas del calendario. Sí, yo creo que es una táctica negociadora que lleva desde el principio, amenazando con poner unos límites de fechas y poner también unos límites, unas cantidades de aranceles desproporcionadas, precisamente para obligar a sus partners a sentarse a negociar. ¿Cuál es el problema? El problema es que si se reitera demasiadas veces que viene el lobo, al final no se cree, ¿no? Y me da la impresión de que se le están acabando la cantidad de veces que puede decir que viene el lobo. Yo sigo pensando que las cantidades que ha propuesto en las cartas que ha enviado a los gobiernos de los países son cantidades desproporcionadas, sujetas a negociación. El problema es que si te pones un límite de fecha y llega esa fecha y sigues negociando como está ocurriendo con la Unión Europea, te has puesto un dilema difícil, porque si rompes unilateralmente la negociación, el resultado puede ser peor de lo que tenías antes, ¿no? En fin, yo creo que es una táctica negociadora. La Unión Europea está esperando esa carta por parte de Donald Trump. El mejor escenario para la Unión Europea sería una tasa del 10% y así esquivar la tasa del 25% de automóviles o esa tasa del 20% al resto de productos. A ver, yo no sé, desde luego yo no conozco los cálculos que ha hecho el comisario encargado de la negociación con Estados Unidos. Han lanzado por medios de comunicación que efectivamente sería deseable una tasa del 10% como ha hecho el Reino Unido, pero claro, la Unión Europea no es un país, son 27 países con condiciones comerciales de exportación y de importación muy diferentes. No es lo mismo el caso de Polonia o de Hungría que el caso de España o de Italia, y por tanto la Comisión tiene que tener en cuenta el interés general de esos 27 países. Yo sinceramente creo que un arancel igualitario para todos no va a ser aceptable por muchos de los países, y no olvidemos que aunque quien negocia es la Comisión, quien finalmente tiene que aprobar el acuerdo comercial que se adopte tiene que ser el Consejo Europeo. Donald Trump ha dado un giro de 180 grados y ha puesto el foco ahora en un metal precioso, en el cobre, impuesto o arancel del 50% al cobre. ¿Por qué? Porque efectivamente el cobre se está convirtiendo en un metal precioso en la medida en que se pensaba que las telecomunicaciones por cable, que no olvidemos es el 90% de las telecomunicaciones que van por cables marinos, se podía sustituir por fibra óptica, pero lo cierto es que la dependencia que tenemos en telecomunicaciones y en los sistemas de las baterías para coches, etcétera, del cobre, sigue siendo muy importante. Y además, por tanto, es obvio que haya puesto la atención en eso, como repito, y lo habéis dicho muy bien, hace unos meses
eran otros metales de las llamadas tierras raras, ¿no? Claro. Bueno, ha sido el aluminio, ha sido el acero, ahora está con el cobre 50%. Sí. Aquí ojo a Chile, por ejemplo, ojo también a China. Y bueno, mencionaba, profesor, el tema de las tierras raras. Hay un ultimátum por parte de China a los rebeldes de Myanmar, que esto está amenazando el suministro mundial de tierras raras. ¿Qué es lo que está pasando, profesor? A ver, el suministro mundial de tierras raras está... es verdad que para determinados elementos de esas tierras raras están muy concentrados en China, pero sobre todo lo que está concentrado en China es el procesamiento de esas tierras para poder utilizarlas posteriormente. Ahí es donde está la gran concentración en China, porque el abastecimiento de tierras raras, por ejemplo, la Unión Europea tiene un alto grado de autonomía en el abastecimiento de tierras raras. Pero repito, el procesamiento es el que está concentrado en China. Y China que sabe perfectamente esa posición oligopolística, está utilizándola en ese enfrentamiento económico y tecnológico que lleva con Estados Unidos. Porque Estados Unidos es muy dependiente de la importación de esas tierras raras procesadas. Pues ahí lo tenemos, las claves del día: cobre, tierras raras y, como no, esa nueva fecha para los aranceles, con el foco puesto en las cartas a la Unión Europea. Profesor Rafael Calduch, desde la Camilo José Cela, muchísimas gracias por atendernos y que tenga buen día. Un abrazo. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego, adiós, profesor. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Vamos a mirar los mercados y vamos a empezar echando un vistazo a los futuros, porque hoy el foco está, entre otros puntos, en Europa. ¿Cómo vienen? Pues de momento con muy pocos movimientos. Se mantiene la cautela ante las posibles novedades arancelarias. El futuro del DAX sube un 0,10%, el del CAC 40 de París baja ese porcentaje, lo mismo que el del FT100 de Londres, y el del Eurostoxx gana un 0,25%. Futuros en Estados Unidos, Roberto Sol, vamos a ir con ello, pero antes tiempo real de Asia. Bueno, pues esta mañana, Susana, lo que estamos viendo es precisamente ese signo mixto que está escribiendo la sesión en medio de las tensiones comerciales. El Hansen pierde un 0,79% en Hong Kong. El Nikkei en Tokio está con avances del 0,28%, mientras que vemos en India avances timidísimos para el Nifty. Ahora sí. Futuros que vienen planos, pero con caídas del 0,08% para el S&P 500 y para el Nasdaq 100 y del 0,11% para el Dow Jones. Miramos a Bitcoin, $108.500, Ethereum $2.605, Ethereum rebota más de un 2%. De la fotografía, importante lo que está pasando en Asia, las acciones chinas a punto de cerrar en máximos, con algún dato por detrás. Pues sí, efectivamente, una jornada de tensiones comerciales, preocupación por los precios en China, pero un balance claro, y es que las acciones de China, las de Shanghai Stock Exchange, están subiendo un 0,4% hasta su nivel más alto este año y sentando así su crecimiento más alto desde enero de 2022. También el CSI 300 es el indicador principal de la China continental. Está en curso también de cerrar su mejor cierre desde diciembre, y todo esto mientras continúa y persiste la preocupación por la deflación en las fábricas. 33 meses consecutivos de caídas en los precios, 3,6% es lo que han caído en junio, y vemos como en este escenario el peor dato en 2 años y medio, mientras se intensifica la guerra comercial. El respiro llega en el IPC, los precios al consumidor suben una décima frente a la contracción de una décima del mes anterior, y en la subyacente aumenta un 0,7%. Los inversores esperan nuevas medidas de alivio en los precios y estímulo económico, según Bloomberg. Vamos con protagonistas, atentos a Nissan, cae con fuerza en medio de las presiones comerciales. Y un 3% nada. Baladí suspende la producción de 3 modelos de vehículos destinados a Canadá en sus plantas estadounidenses de Tennessee, Mississippi, y también importante en Australia, Glencore, los trabajadores de la mina de carbón, que se declaran en huelga por problemas de la brecha salarial.
En Estados Unidos hoy conoceremos la evolución de las solicitudes semanales de hipotecas y de los inventarios mayoristas de mayo. También las actas de la Reserva Federal de Estados Unidos. Atentos a los datos de paro semanal y en cuanto a resultados, Costco, nombre propio. Ayer vimos descensos para el Dow Jones del 0,37%, el S&P 500 abajo un 0,07% y el Nasdaq planito, pero en verde un 0,03%. El mercado sigue sufriendo, aunque menos, los efectos arancelarios de la política de Donald Trump. Además, seguimos a vueltas con el posible sustituto de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal. Según The Wall Street Journal, Kevin Hassett, el asesor económico de Donald Trump, está entre los principales favoritos. Las bolsas están atentas también al índice Redbook de ventas minoristas, que se sitúa en el 5,9%, una subida de un 1% respecto al mes anterior. También conocimos el índice NFIB de optimismo de pequeñas empresas, donde el optimismo baja 2 décimas respecto al mes anterior. Vamos con Meta. Adquiere el 3% de EssilorLuxottica. La compra está en línea con la estrategia de la compañía de apostar por inteligencia artificial. La inversión de la tecnológica alcanza los $3.000 millones y según Bloomberg News podría llegar al 5%. Los títulos de la compañía llegan a subir un 0,32%. SpaceX podría tener una valoración de $400.000 millones. Lo cuenta Financial Times. La compañía podría llegar a este hito con la venta de $1.000 millones en títulos. En diciembre del año pasado ya tenía una valoración de 350.000 millones y ya supera compañías como OpenAI y dejará atrás a gigantes como Bank of America o Procter & Gamble. Hoy en Europa y en España, ¿estás pendiente de qué? Pues sobre todo de empresas, porque es una jornada sin datos macro de interés, marcada por el estreno en bolsa de Cirsa. Pagan dividendo Meliá, Edas Home, Global Dominion y Catalana Occidente. Miraremos al Santander, al Sabadell. El presidente de la entidad, Josep Oliu, ha dicho que la oferta de BBVA no debería tener ninguna posibilidad si no mejora sus condiciones y que debe subir el precio de forma muy significativa para tener éxito. Miraremos a AENA, que va a subir un 6,5% las tarifas aéreas en 2026. Ha pasado ya por el filtro de competencia y eso anticipa una etapa intensa en inversión. Repsol ha visto cómo su producción caía un 5,4% en el segundo trimestre del año y Acerinox es otro nombre propio. Se está planteando seguir los pasos de Ferrovial y dar el salto a la bolsa estadounidense. Ayer el IBEX 35 se frenó ante las dudas arancelarias. Hoy partida desde los 14.079 puntos. Un par de líneas. Pues fue una jornada en la que las otras bolsas europeas registraban subidas, pero la cautela sigue siendo la protagonista en el mercado. El DAX alemán ganó un 0,5%, París subía hasta las 7.800 unidades, el FT100 de Londres ganaba más de medio punto porcentual y el Mittel italiano también cerraba en positivo. Los mejores valores del IBEX al cierre fueron Repsol, Grifols y Acerinox. Las caídas estuvieron lideradas por Colonial, Inditex y Celnex. Despierta, invierte, gana. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Moda Mujer tenemos todas las prendas clave de la temporada. Blusas, vestidos, camisetas, en los tejidos más suaves y frescos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app. La economía en tus manos. Vamos a ir con los periódicos a ver cómo reflejan la actualidad de este día, de este miércoles 9 de julio. Expansión, BlackRock, Santander y Norges entran en Cirsa. Unos 250 grandes inversores institucionales han acudido a la salida a bolsa. CaixaBank lanza IA generativa en su app para clientes. Introduce en su aplicación una herramienta digital pionera en España. Cuenta también este periódico que AENA planea subir un 6,5% las tasas aerolíneas, que Patoni suma 1.400 millones de capital para logístico y data centers, y destaca además que Iberdrola y Endesa ofrecen paz judicial si hay pacto nuclear. En el diario 5 días, la prima de riesgo desoye el ruido político. Cotiza a niveles de 2010 en torno a los 60 puntos. El Tesoro capta 2.800 millones en letras y sube la rentabilidad. Vodafone creará una plataforma del Internet de las cosas y Telefónica retoma la venta de su sede central de su filial en Chile. Muy interesante también, los fondos toman posiciones en la recta final de la OPA, la oferta pública de adquisición de acciones del BBVA. Y termino con el diario El Economista. Ayuso, no salen las cuentas de la financiación singular catalana. Según la presidenta madrileña, la Generalitat recaudará 24.800 millones de euros más. Acerinox se plantea en 2 años que su cotización también se liste en Estados Unidos. Un tercio de los asesores cambiará a bolsa española por la de otros mercados, y la deducción del IRPF para el salario mínimo interprofesional excluye a cerca de 400.000 jubilados. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos con la prensa nacional, con el diario El País, que en su principal titular destaca cómo Vox exige al PP que asuma la tesis ultras en inmigración. El Partido Abascal advierte a Feijóo de que no le dará su apoyo si rechaza las expulsiones masivas. En la portada del diario El Mundo, acento destacado esta mañana para esa investigación que está avanzando antes de la comparecencia de Sánchez. Dice que otro juez amplía la organización criminal al aparato del gobierno. Moreno dice que atribuye 5 delitos a Pardo de Vera y el exdirector de Carreteras por interceder en adjudicaciones públicas. También muestra en portada cómo Sánchez ultima anuncios para aplacar a los socios. Hoy nos jugamos, dice, la legislatura. En la portada del diario ABC, fotografía destacada en este caso para los Reyes, presidiendo esa entrega de los premios Mariano de Cavia a Jorge Fernández Díaz, a Carlos Alsina, también a Chema Rodríguez. El periodismo, dice el Rey, debe conservar su esencia, veracidad, debate y también crítica. Y entre los asuntos de mi portada habla de ese cargo de confianza de Sánchez, que es cesado por ese acoso que dice que estuvo colocado en un ayuntamiento sin ir a trabajar. Izquierda Unida dice que denunció en 2018 que Salazar fue contratado como técnico en el consistorio de Dos Hermanas mientras se dedicaba en exclusiva a la campaña de primarias del PSOE para el ahora presidente. En la portada del diario La Razón habla de ese pleno de alta fricción con los socios pero sin ruptura. Moncloa estaría comprando la mayor parte o la gran mayoría de propuestas de los aliados para intentar controlar la teatralización de la bronca, y también destaca cómo la UCO implica a Pardo de Vera en amaños de obras por 123 millones de euros. En La Vanguardia, asunto destacado para Sánchez, dice que presentará un plan anticorrupción amplio para convencer a sus socios. El presidente va a tratar de recuperar hoy esa credibilidad en el Pleno del Congreso, en el que se va a medir el grado de apoyo de sus aliados parlamentarios. Y en El Periódico de Cataluña muestra cómo la destitución de Ábalos hundió, dice, los ingresos de las empresas de la trama. En la prensa internacional comenzamos en Estados Unidos, donde Trump dice que retrasó los aranceles recíprocos después de que Beset pidiera más tiempo para los acuerdos. El presidente también decidió enviar cartas como una forma, dice, de mantener la presión. También en exclusiva muestra esos dos Kevin, o lo que denomina este diario. Dice que estarían compitiendo por ser el próximo presidente de la Reserva Federal en una contienda al estilo, dicen, del aprendiz de Donald Trump. Kevin Hacksten ha emergido como uno
un serio contendiente, dicen, para suceder a Jerome Powell, representando una posible amenaza para el otro Kevin Warsh, uno de los primeros favoritos para ese puesto. También muestra en portada como la lucha entre los seguidores de Musk y la Casa Blanca por el control de Doge. Dice que los aliados de Elon Musk estarían luchando por esa influencia en Doge, mientras que la Casa Blanca busca neutralizar la oficina. Y también muestra en portada como Jeff Williams, director de operaciones de Apple, dejará el cargo. En The Washington Post habla de cómo la Corte Suprema permite a Donald Trump lanzar planes de despidos masivos y reestructuraciones, mientras también muestra en portada como el gobernador de Texas afirma que 161 personas están desaparecidas por esas inundaciones en las últimas horas. En The New York Times habla de cómo Estados Unidos falló en un acuerdo para intercambiar venezolanos retenidos en El Salvador por parte de los estadounidenses. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado de Estados Unidos a Venezuela estaban trabajando en diferentes acuerdos y terminaron con propósitos, dicen, cruzados. Y en la portada del Financial Times habla de esos precios del cobre que alcanzan en Estados Unidos su máximo histórico, mientras Donald Trump amenaza con un arancel del 50%. Aquí, en Europa, el Frankfurter Allgemeine Zeitung habla de ese debate general sobre los presupuestos que vuelve a estar en pleno centro de ese debate parlamentario. El canciller Merz ha anunciado que hará reformas fundamentales en la seguridad social que se llevarán a cabo también en la segunda mitad del año para garantizar ese estado de bienestar, o que el estado de bienestar no genere costes adicionales que limiten cada vez más el crecimiento. También destaca este diario la intervención de la ministra de Economía, Katherine Reich, quien ha destacado que esas reformas estructurales son más necesarias que nunca para la economía alemana, para que vuelva a crecer, mientras que las asociaciones empresariales en Alemania han criticado ya ese aumento del gasto público del nuevo gobierno en defensa y en infraestructuras, argumentando que esos gastos por sí solos no serán suficientes para reactivar la economía sin reformas estructurales que mejoren la competitividad. También en Reino Unido, The Times habla de ese plan de salud decenal del Partido Laborista. Dice que está en peligro, ya que la Asociación Médica Británica exige un aumento salarial del 29%, y en Francia, Le Monde nos lleva hasta Marsella, donde un espectacular, dicen, incendio marca el inicio de una temporada de alto riesgo. Según algunos testimonios, durante 2 horas estuvimos, dicen, solos en medio de las llamas. ¿Le gustaría optimizar sus transacciones internacionales? En Monex Europa le ofrecemos un servicio personalizado en cobertura de riesgo cambiario y gestión de pagos globales. Confíe en nuestra gran experiencia para llevar sus operaciones cambiarias al siguiente nivel. Infórmese en monexeurope.com. Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón. SACIR Concesiones ha iniciado la operación de la segunda concesión de la Ruta 68. Este proyecto supondrá un aumento de los estándares de servicio y de seguridad vial para los usuarios de esta importante ruta de 141 kilómetros de longitud, que tiene una intensidad media diaria de hasta 45.000 vehículos en algunas zonas urbanas. La ruta conecta regiones metropolitana y de Valparaíso, situadas en el centro de Chile. SACIR se ocupará de la mejora, construcción, mantenimiento y explotación del trazo existente y de los nuevos tramos también, además de incorporar pórticos de telepeaje free flow a lo largo de todo el troncal de la ruta. Atención, la UMC lanza su nuevo máster de acceso a la abogacía en modalidad online, con las mejores bases de datos y materiales jurídicos, masterclasses con expertos y acceso a simulación de exámenes oficiales. Compatible con tu actividad profesional. Entra en la abogacía de la mano de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Infórmate en umc.es. Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En moda hombre tenemos todas las prendas clave de la temporada. Polos, camisas, camisetas, pantalones cortos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto en tienda web y app. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. Capital Intereconomía, con Susana Criado.
con Javier Santa Cruz, economista. Santa Cruz, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Bueno, estamos perplejos porque Donald Trump ha dado un giro de tuerca, un giro de 180 grados a su política arancelaria. Ya tocó al aluminio, al acero y ahora va directo a por el cobre. Tasas del 50%. ¿Qué sectores y qué países son los más perjudicados? Porque yo ya tengo en mente Chile, China también, ¿no? Fundamentalmente Chile, también Perú y Congo, o sea, son los principales productores. De hecho, Chile es el que tiene el mayor impacto porque provee prácticamente la mitad del cobre que se consume en Estados Unidos, y la principal vía para consumir este cobre es la demanda industrial, con lo cual esos son los sectores más afectados. Claro, hay sector automovilístico, pero esto va a tocar a todo el mundo, ¿no? Y además del 50%, es una auténtica barbaridad. ¿Por qué Trump hace esto? Pues sinceramente no lo sé. Igual que en los últimos meses, pues los giros continuos de guión han sido la tónica general, y en este caso pues probablemente sea más de lo mismo. Ya veremos, a lo mejor dentro de unos días, una semana o un mes, la cosa es completamente distinta. O sea, en esto de la guerra comercial o de las medidas en general de subidas de aranceles que aplica la administración norteamericana, ya he aprendido, por un lado, a que las cosas no son ni firmes ni seguras, y segundo, que los cambios de opinión son continuos, con lo cual no me aventuro a pensar que esto que parece tan estrambótico pues vaya a ser real, y si fuera real, ¿cuánto tiempo dura? Porque lo que hemos visto son finales de estas películas bastante diferentes, tanto sea porque se quiten los aranceles finalmente, o sea porque se ponen pero luego después no se aplican. Aunque no estén aplicados, pero sí anunciados y retocados o en fecha o en porcentaje, ¿esto ya está teniendo efecto en el empleo, por ejemplo, en Estados Unidos? Hoy vamos a tener datos importantes en el crecimiento y la inflación, y vamos a tener las actas de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Se está notando ya en lo que es la macro? Desde luego que se nota, porque lo estamos viendo en los PMIs manufactureros, que uno de sus componentes es el empleo, otro es la producción, otros son las exportaciones y otros son los pedidos, y en todo ello pues está generando un impacto negativo. Otra cosa es que otros componentes de la economía, como es sobre todo los servicios, lo que hace es compensar lo negativo que viene desde el lado de la industria. Mientras tanto, aquí en España estamos viendo, no sé si es una calma tensa en la prima de riesgo y también en las bolsas. Hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el Congreso para anunciar medidas y para dar explicaciones sobre los casos de corrupción que acosan a su gobierno. ¿Los mercados en España no sufren? Pero no es porque no sufran, sino porque hay otros factores que son más importantes o que son considerados más importantes. Luego ya allá cada uno con lo que piensa y con lo que decide, sobre todo los grandes inversores internacionales. Lo que les importa ahora mismo a ellos es la inestabilidad política y fiscal tanto de Alemania como de Francia. Es decir, son los que piensan que tienen en este momento el mayor problema en Europa, y por tanto todos los que están por debajo de ese radar, como es el caso de España o el caso de Italia, entre otros, pues han dejado de ponderar tanto en términos de riesgo, y por eso las primas de riesgo, concretamente con Alemania, pues han descendido notablemente en estos, no solo ahora, sino ya llevan en esa tónica desde hace unos años. Imagínate, bueno, incluso mira, no hay nada de tensión ni nervios por la situación política, tanto es así que hoy vamos a asistir a la mayor salida, la segunda mayor salida a bolsa este año, a la bolsa española, que es la de Cirsa. BlackRock, Santander y Norges han entrado en Cirsa, y hay 250 grandes inversores institucionales que han acudido a la salida de Cirsa. Bueno, si hay tanta demanda y por parte de los institucionales, esto significa que va a ser un éxito. Entiendo que bienvenido, ¿no? Cualquier debut en bolsa. Sí, eso siempre más que bienvenido, porque uno de los problemas que tenemos es precisamente la salida, la exclusión, mejor dicho, de cotización de bastantes empresas, no solo en la bolsa española, sino en general en las bolsas a nivel global. Los mercados públicos no están pasando por su mejor momento, y por tanto que una empresa confíe, en este caso,
a bolsas y mercados españoles el poder generar precios diarios, negociación y por tanto liquidez al mercado de capitales es una más que buena noticia. Y mirando a los bancos, estamos en la recta final de la OPA de BBVA sobre Sabadell. ¿Sabadell está siendo presionado para crecer más en España tras vender TSB, si realmente quiere sobrevivir a esta OPA, o tú crees que ya no hay salida? No, yo creo que es esto que creo que lo hizo hoy Expansión, me parece que es absurdo, o sea, no tiene nada que ver. Es decir, Sabadell lo que se ve presionado es por la operación, o sea, no porque tenga que crecer en España. De hecho, tiene ahora mismo una posición de ventaja bastante clara, porque por un lado tendrá la caja, el dinero líquido de la desinversión en Reino Unido, y por otro lado utilizará también la herramienta del reparto de los dividendos. Entonces, yo creo que no tiene ningún tipo de presión para crecer, más aún cuando tiene un mercado que todavía pues le funciona bastante bien, ¿no? Como es el caso de la banca de empresas o la gestión de activos, entre otros. Muy bien, pues son las claves y es el análisis de Javier Santa Cruz. Cuídate mucho. Un abrazo, Santa Cruz. Hasta pronto. Un abrazo, adiós, gracias. Chao, chao. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Hogar tenemos todas las claves de la temporada. Sábanas muy frescas, cojines, manteles para el jardín. Encuentra todo lo que necesitas para tu casa. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app. Pero cariño, ¿cómo va a ser una casa sin facturas? ¿Eso será solo el primer mes o será una oferta? La casa desenchufada de Grupo Index es completamente autosuficiente y sin facturas para siempre, gracias a sus placas solares, su geotermia y su almacenamiento. La casa más eficiente del mercado y además completamente personalizada. Conoce las casas disponibles de Grupo Index en Madrid, en Puerta de Hierro, Las Rozas y Cubas de la Sagra. Y en Málaga, en Mijas. grupoindexmadrid.com. ¿Buscas un espacio perfecto en Madrid para celebrar tu boda, tus eventos familiares o eventos sociales? En Complejo El Olivar disponemos de espacios únicos para hacer de tu celebración un momento inolvidable. Complejo El Olivar, máxima calidad y exclusividad. Visítanos en elolivar.es. ¿Tienes un proyecto o sueño emprendedor? No te pierdas Emprende en Intereconomía con Juanma Romero. Cada semana descubrirás historias de éxito, consejos prácticos y claves para liderar tu negocio con carisma y empatía. Aprende, crece y conéctate con emprendedores como tú. Emprende en Intereconomía con Juanma Romero, el programa para transformar tu futuro. Te esperamos todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. 8 minutos para llegar a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía y el día Eva Villanueva viene por... Pues por empezar por esa fecha, es 9 de julio. Susana, el protagonismo gira en torno a las tensiones comerciales, mientras continúa la preocupación sobre la deflación en China. Hoy era el día D para cerrar los aranceles recíprocos y aunque medio mundo sigue pendiente de cómo acabarán y de las cartas que enviarán, los mercados van a estar atentos a lo que pase hoy con la Unión Europea y lo que se espera es precisamente un acuerdo inminente después de que Trump haya dicho que habrá carta para Europa, un escenario donde Trump hablaba así. Son muy duros, pero ahora están siendo muy amables con nosotros y veremos qué pasa. Probablemente estemos a 2 días de enviarles una carta. Estamos hablando con ellos. Yo solo quiero que sepan que una carta significa un trato.
Y el eurocomisario de Comercio, Maroš Šefčovič, que ha sido negociador con Washington, insta a una rápida solución para rebajar la incertidumbre. Vamos a escuchar. Al mismo tiempo, seguimos colaborando estrechamente con nuestros homólogos estadounidenses en relación con los aranceles aplicados a los productos europeos. Quiero asegurarles que estamos trabajando a toda máquina para garantizar soluciones negociadas justas y mutuamente beneficiosas, pero tenemos que estar preparados para cualquier resultado y dispuestos a reequilibrar la balanza si es necesario. Mirando esa balanza, clave lo que se diga Estado a Estado y, por supuesto, también el mensaje que ponía sobre la mesa Donald Trump de que habrá arancel al 50% para el cobre. Hoy la mirada en los mercados va a estar puesto en esas materias primas y, por supuesto, también, por ejemplo, en esa reunión, seminario de la OPEP o la cumbre de París sobre la inteligencia artificial. Pero, sin lugar a dudas, las tierras raras, esa batalla que tiene China por mantener su hegemonía, va a estar en el punto de mira. Nos lo decía y explicaba aquí la relevancia Rafael Caldós, catedrático emérito de Relaciones Internacionales de la Universidad Camilo José Cela. El suministro mundial de tierras raras para determinados elementos de esas tierras raras está muy concentrado en China, pero sobre todo lo que está concentrado en China es el procesamiento de esas tierras para poder utilizarlas posteriormente. Ahí es donde está la gran concentración en China, porque el abastecimiento de tierras raras, por ejemplo, la Unión Europea tiene un alto grado de autonomía en el abastecimiento de tierras raras, pero repito, el procesamiento es el que está concentrado en China y China que sabe perfectamente esa posición oligopolística, está utilizándola en ese enfrentamiento económico y tecnológico que lleva con Estados Unidos. Y más cosas en clave de geopolítica. Netanyahu, el primer ministro israelí, continúa de viaje en Washington y este miércoles va al Capitolio. Lo va a hacer tras reunirse ayer de nuevo con Trump para analizar la situación en Gaza, mientras los gazatíes rechazan el plan de desplazamientos. Y en este escenario, después de no haber puesto micrófonos en ese encuentro, el primer ministro israelí ha apuntado que aún tienen que terminar el trabajo en Gaza. Vamos a escuchar a Netanyahu. Todavía tenemos que terminar el trabajo en Gaza, liberar a todos nuestros rehenes, eliminar y destruir las capacidades militares y de gobierno de Hamás, porque Gaza debe tener un futuro diferente por nuestro bien, por el bien de todos, y ningún país se conformará con menos. Nosotros, desde luego, no lo haremos. Y Emmanuel Macron sigue de viaje en el Reino Unido. En su primera jornada ha dicho que tanto París como Londres deben reducir su dependencia de Estados Unidos y China aseguraba que deben luchar por contrarrestar las muchas amenazas desestabilizadoras del mundo y que los dos países deben unirse para fortalecer Europa. Vamos a escuchar al galo. Pero también tendremos que reducir la excesiva dependencia de nuestros dos países, tanto de Estados Unidos como de China. Si el Reino Unido y Francia no trabajan juntos para construir una cadena de valor sólida con el fin de reducir nuestras dependencias en estas áreas críticas que he mencionado, si todavía dependemos tanto de China como de Estados Unidos, creo que tenemos una visión clara de nuestro futuro y del futuro de nuestros hijos. Y, por supuesto, el foco del día, sobre todo hablando en España, en el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez va a comparecer hoy para anunciar su paquete de medidas anticorrupción, un paquete que, según el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, convencerá a los socios de coalición, ya que se dicen muchas medidas que han pedido. Muchas de estas propuestas vienen de Sumar, que la semana pasada presentaba un documento con más de una treintena de iniciativas, y mientras desde Gabriel Rufián, el líder de Esquerra, espera que Pedro Sánchez no decepcione. La tradición y la innovación se dan la mano en El Séptimo Toro. El mundo del toro comentado por los mejores especialistas. El análisis de la actualidad desde una perspectiva diferente. Todos los domingos a las 11 de la noche se lidia en Intereconomía El Séptimo Toro con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía.
Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días. Buenos días, Bárbara. Jornada de miércoles con el grueso del tráfico situado en la M30. En la parte este, en sentido norte, con circulación lenta desde Méndez Álvaro hasta el Puente de Ventas, y en el oeste, también hacia el norte en la zona de la Ribera del Manzanares. A estas horas, además, van a encontrar tráfico lento en la entrada por la A5 desde antes de la Avenida de los Poblados, en la A42 desde Antonio López y ya en el este de salida hacia la A2. En el norte también se empieza a retener la entrada por la A1. En cuanto a los accesos a la Almendra Central, todos ellos a estas horas activos, complicados por la Avenida de la Memoria, en el sur por el Paseo de Santa María de la Cabeza y en el este por la Avenida del Mediterráneo, O'Donnell y Avenida de América. Ya en el interior van a encontrar además tráfico intenso en Doctor Esquerdo desde Sainz de Baranda y en incremento en las calles Goya y Alcalá. Al otro lado, densa la Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal, y en el centro